Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y dijo Isaac: Mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Y prepárame un buen guisado como a mí me gusta. Y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa. Rebeca habló a su hijo Jacob, diciendo: He aquí oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú, diciéndole: Tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre, como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a su madre Rebeca: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo, y yo soy lampiño. Quizá mi padre me palpe, y entonces seré para él un engañador, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre le respondió: Caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Solamente obedéceme y ve y tráemelos. Y él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo Jacob. Entonces él fue a su padre y dijo: Padre mío. Y éste respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. E Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque el Señor tu Dios hizo que así me acaeciera. Isaac entonces dijo a Jacob: Te ruego que te acerques para palparte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac su padre, y él lo palpó y dijo: La voz es de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó: ¿Eres en verdad mi hijo Esaú? Y él respondió: Yo soy. Entonces dijo: Sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo: Te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Y él se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo, diciendo: He aquí, el olor de mi hijo es como aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto. Sírvate pueblos, y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. Y también él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre, y dijo a su padre: Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo: ¿Quién eres? Y él respondió: Soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo: ¿Quién fue entonces el que trajo caza antes de que tú vinieras y me la trajo, y yo comí de todo y lo bendije? Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor, y dijo a su padre: Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y él respondió: Tu hermano vino con engaño, y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo: Con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Me quitó mi primogenitura, y he aquí, ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió: ¿No has reservado una bendición para mí? Pero Isaac respondió y dijo a Esaú: He aquí, yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus parientes, y con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: ¿No tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró.
Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cerviz. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido, y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que le hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá, porque he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día. Y Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Y llamó Isaac a Jacob, lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. Y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob, y éste fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo: no tomarás para ti mujer entre las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac, y Esaú fue a Ismael, y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán, y llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra y danos tu guía. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, despierte anhelos, deseos, afectos por ti, que tal vez no estaban, que inflame los que ya están en nuestro corazón, que así nuestra voluntad, Señor, siga la guía de tu Santo Espíritu. Amén. En su lugar. Usted dirá: vaya lectura que hicimos, larguita la lectura, 2 capítulos, pero es que es parte de una misma historia. La historia inicia en el capítulo 27 del libro de Génesis. Este libro de Génesis, que sirve para el propósito de hoy recordar, fue escrito
bajo la guía del Espíritu de Dios por Moisés, poco antes de que el pueblo de Israel se propusiera entrar e invadir la tierra prometida. Esta tierra de la que se habla incluso en estos 2 capítulos. Dios le dio este libro a Moisés para animar a su pueblo, un pueblo de esclavos, un pueblo que no era de ejércitos, habían vivido como artesanos, como siervos en Egipto, y Dios quería decirles quién era el Dios que los iba a llevar a la tierra prometida. ¿Quién era el Dios que era capaz de crear los cielos y la tierra? Como dice el primer versículo de este mismo libro. El mismo Dios que se había comprometido por medio de un pacto, el pacto que había hecho con Abraham y que además había ratificado a Isaac y que en el texto de hoy ratifica también a su nieto de Abraham, Jacob. Así que este libro era de importancia para el pueblo judío, sí, porque les iba a decir que Dios los iba a llevar. Este gran Dios poderoso, omnipotente, capaz de crear el todo de la nada, que además se había comprometido con ellos, Él era quien les iba a llevar a esa tierra. Esta historia de Génesis 27 ya empieza a quitar el foco de Isaac para ponerlo sobre Jacob. Porque la historia de la redención, la historia de los propósitos de Dios es lo que sigue la Biblia, no necesariamente a los hombres, sino que es Dios quien es el protagonista, nuestro Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, los que dominan toda esta historia. Capítulo 27 y 28 de Génesis son parte de una misma historia. Uno no sabría por qué está de repente en el desierto solo Jacob, que era un hombre hogareño, que no le gustaba, ¿verdad?, salir al campo. Ese era Esaú. Esaú era el cazador, Esaú era el fuerte, Esaú era el que le gustaba andar al aire libre. Jacob era, pues, más bien de tomar el cafecito en la cafetería, ¿verdad?, a gusto. A él le gustaban los campamentos organizados en el María Shirton de ahí de Reforma, ¿no? Si vamos a ir al campamento, pues procuren que sea allí. No me gusta ir a acampar y esas cosas. Esaú era el que se iba de campamento, ponía su tienda, vivía como Boy Scout. Pero Jacob no era así. Nosotros no entenderíamos por qué Jacob está solo, lejos de casa, si no leyéramos el capítulo 27. Ahora, le voy a decir algo. Quiero presentarle en esta mañana la segunda parte de la historia, no la primera. Lo cual es extraño, yo lo sé. Venimos siguiendo versículo a versículo y hemos llegado a 26 capítulos de Génesis en ese orden. Pero me parece que podríamos ver la segunda parte en esta ocasión, ver a Jacob y cómo Dios le sale al encuentro antes de ver todo lo demás. Y creo que echará luz sobre el capítulo 27 y los primeros versículos del 28, si primero vemos esto. Un Dios soberano, accesible y atento, segunda parte. O sea que la próxima semana le diré soberano, accesible y atento, primera parte. Soberano, accesible y atento. Hace rato le dije, esta es una larga historia de la providencia de Dios, cómo Dios fue guiando las situaciones para poner a Jacob, después se llamaría Israel, poner a Jacob en el lugar geográfico, en la situación física y espiritual donde lo quería. Utilizó varias circunstancias, como acabamos de ver, pero también es una historia de preferencias. Uso la palabra preferencia para hablar de la elección divina, no porque Dios elija en base a emociones, sentimientos, no. Su llamado, su elección es santa, su elección es por gracia y por amor, y Él prefirió a Jacob sobre Esaú. Eligió pues a Jacob sobre Esaú. Su padre Isaac había elegido a Esaú. Notó en el capítulo 27 que él de todas maneras iba a bendecir a Esaú. El otro ya había vendido la primogenitura, no le interesaban las cosas espirituales, no le interesaba nada acerca de Dios, pero su padre todavía decía, pues cómo no, es mi primogénito, mi hijito, además cocina bien sabroso. Y yo los detalles de la historia. Mira, primero lléname la pancita y te bendigo, antojadizo. Y la mamá, Rebeca, tenía su preferido también, Jacob, el hogareño,
El que quizás se quedaba en casa a decir, oye mami, ¿cómo haces las lentejitas? Que le copiaba las recetas, lavaba los trastes cuando Rebeca terminaba de preparar de comer. Sin embargo, quiero, como le dije, como le anuncié, que vayamos al capítulo 28, versículo 10. Versículo 10 hasta el final, hasta el versículo 22. Esta es la primera ocasión de 7 que Dios aparecerá a Jacob. Es la primera. Esta es la ocasión en que le sale al encuentro, en que Jacob ha mostrado algo de interés en las cuestiones espirituales, pero eso no lo califica para ser el sucesor de Isaac. ¿Qué lo califica para ser el sucesor de Abraham y de Isaac? En la portación del pacto, ser hombre por el cual continuará la línea del pacto. Solo lo califica la gracia soberana de Dios. No hay mérito en Jacob. Vaya, si no le bastó el capítulo 27 para ver que este es un tramposo, espérese a los demás. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Nada lo calificaba, solo la elección divina, la pura gracia de Dios. Entonces, en estos 2 capítulos, Dios se muestra como soberano, accesible, pero además atento. Vea por qué le digo que es accesible. Versículo 10, capítulo 28, versículo 10. Y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán. Beerseba es donde estaban, recuerden. Allí habitaban, allí había pozos, allí había mucha agua, por eso se habían asentado. Isaac era inmensamente rico, era incluso más rico que su padre Abraham. Había heredado todo lo de su padre Abraham, pero además Dios ahora ya lo había bendecido, tras haber pasado un episodio muy parecido al de su padre cuando mintió acerca de su esposa. Recuerden, todavía le dieron más cosas. Y luego encontraron otro pozo, así que se habían asentado, tenían las suficientes condiciones para vivir. Dice que salió de Beerseba y se fue para Harán. Si no se ubica mucho, bueno, esto es Mesopotamia, en Siria. Sí, esa zona donde hay tanto conflicto ahorita, desgraciadamente, en esa zona. Bueno, pues el viaje más o menos le iba a llevar unos 640 kilómetros de distancia. Pero no había autobús, no había Uber, menos había avión. 640 kilómetros de distancia. Por supuesto que el versículo 11 dice, llegó a cierto lugar y pasó la noche allí. Y luego entendemos, por lo que se dice después, que este lugar es Betel, el que ya hemos ubicado en nuestro mapita otras veces, que hasta ese momento se llamaba Luz. Él lo nombró Betel, pero se llamaba Luz. En el capítulo 12 y 13 ya hemos visto a Abraham acampando por allí, y la referencia es Betel, bueno, porque Moisés escribió cuando ya se llamaba Betel, pero fue Jacob el que los nombró en este capítulo 28. Ok, algo que es importante decir, de Beerseba a este lugar que va a ser nombrado como Betel, había unos 120 kilómetros de distancia. O sea que más o menos había recorrido la quinta parte de su viaje, perdón. Ya vio que lo mío no es las matemáticas, no sé qué es, pero no es las matemáticas. Más o menos la quinta parte de su viaje había recorrido. Aproximadamente, dependiendo del comentarista que usted lea, le van a decir, llevaba 2 o 3 días de viaje. Ahora, ¿es importante mencionar eso? Bueno, dice el versículo 11, pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Bueno, no era la primera noche, pero quizá esta noche ya sentía más el cansancio, llevan 2 o 3 días. Además era hombre, como dijimos, hogareño, ¿verdad? Este no era Esaú. Cuando pienso en Esaú, pienso en ese hombre que se llama Bear Grylls, que anda sobreviviendo en lugares inhóspitos y que come ranas así vivas. Bueno, no sé si vivas, pero se come toda clase de bichos. Algo así era Esaú, pero este no es así. Jacob no es así. Y ya van 2 o 3 días. Bueno, no quiero hacer una caricatura de su personalidad, pero quizá ya extrañaba el hogar. Ya van 2 o 3 días, y pues a mí no me gusta esto de acostarme en la tierra. Yo tenía mi casita de campaña. Esto de andar aquí preparando, no, pues a mí yo cocinaba en mi casa. Era el chef
de la casa. Bueno, el sol se había puesto y tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Cosa rara, ¿no crees? Cuando he tenido que dormir en tienda de campaña y eso, pues uno agarra la chamarra, la hace pelotas o algo así, pero no creo que haya llevado solamente la túnica que traía puesta. Algo más debió haber llevado, algunas provisiones para el camino. Eso sí, no se menciona que iba con ninguno de sus siervos y tenían muchos esclavos, muchísimos. No se menciona, pero este hombre agarra una piedra. Vaya usted a saber por qué. Era un hombre hogareño, no acostumbrado a andar al aire libre, y aquí se tiene que adaptar. Sin embargo, no era un muchacho. Más o menos, si uno hace el recuento de cuando nacieron al punto en el que están ahora, Jacob debía haber tenido una edad de alrededor de 77 años. Ahora recuerden, el factor envejecimiento en ese tiempo no era el mismo que ahora, pero ya no era un joven, ya era un adulto y ya entrándole en los años medios de la adultez. Es más, Génesis 47:28 nos dice que los años de su vida fueron 147 años. O sea que ya estaba llegándole a la media vida. Ya no era un jovencito. Y ahora tenía que salir a buscar esposa. Ahora, hay dos detalles que no sé si usted ya se percató. Número uno, ¿por qué a esa edad y sin esposa? Esaú ya tenía hasta 2, lo cual no estaba bien, pero ya tenía. Número 2, ¿por qué Isaac y Rebeca lo mandan a buscar esposa? ¿Por qué no Isaac empleó la misma que su padre Abraham? Agarrar a un siervo y decirle, ve a casa de mis parientes y tráeme una señorita que se case con mi hijo. Bueno, es parte del engaño, es parte de las consecuencias. Habiendo engañado y teniendo una amenaza de muerte de su propio hermano, porque no dice que vivían separados, de su propio hermano que lo había amenazado de muerte. Entonces su madre dice, no, mijito, vete. Y se le ocurre el pretexto perfecto, pues como hay un montón de problemas con las esposas de Esaú, voy a decirle a Isaac, oye, no nos vaya a traer otra de esas, porque esto se va a poner aquí peor, mejor mándalo allá con mis parientes. E Isaac también accede y dice, sí, mejor vete tú. Por eso no mandan un siervo, para protegerlo. Pero lo que no sabe Jacob son dos cosas. Número uno, que esto es parte de la disciplina de Dios y también es parte de la bendición de Dios. Parte de la disciplina porque dice, ve por unos días, le dijeron versículos anteriores. Esos días se van a extender a años, aproximadamente 20, que un hombre hogareño pasará lejos de su casa. ¿Me va siguiendo en todo eso? Entonces es enviado por esa razón y experimentará la disciplina del Señor, pero también experimentará la bendición del Señor, como nunca lo ha experimentado. El Dios de Abraham, Isaac y de Jacob es una frase que usted encuentra repetidamente en la Biblia. Aquí va a empezar a ser el Dios de Jacob, en los versículos que estamos viendo. A partir de aquí, el Dios de Abraham y de Isaac se convierte en el Dios también de Jacob, porque no lo era. Bueno, era Dios y es Dios sobre todos, pero en el caso de Jacob él no tenía una comunión personal con Dios todavía. Dice el versículo 12, y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Dios, en otro tiempo, habiendo hablado a nuestros padres por los profetas, hoy ha hablado por medio de su Hijo. Recuerda lo que escribió, este es Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Ese es Hebreos 1:1. En estos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Dice el versículo 2,
a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, en estos últimos días, para ser precisos. Jacob tiene un sueño, porque en ese tiempo Dios se revelaba por medio de sueños. Dios daba sueños específicos para hablar de su voluntad. Y entonces tiene un sueño donde él ve una escalera apoyada en la tierra, pero su extremo llega hasta el cielo. Ahora, si usted se imaginó una escalera tototota de bomberos, no es eso lo que quiere decir. La palabra escalera, traducida aquí como escalera, más bien significa un conglomerado de gradas, diría el comentarista Edis Carballosa. Es decir, como una gran escalinata. Pero no piense que cualquier escalinata. Una escalera majestuosa. Algo así, dice la Biblia de Estudio MacArthur, dice una majestuosa escalinata. ¿Sabe qué se me ocurre? ¿Ha ido al Palacio de Correos? ¿Ha visto la escalera del Palacio de Correos? Si no la ha visto, tiene que ir ahorita mismo. Bueno, está cerrado a lo mejor. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero vaya el día que vaya, vea la escalera del Palacio de Correos. Una escalera majestuosa, llena de adornos, bonita. ¿Se acuerda de este texto? Bueno, lo más que se me ocurre pensar, a lo mejor hay otras más bonitas, ¿verdad? O podríamos pensar en la de Bellas Artes, pero una escalinata de esas, que se extiende hasta el cielo. Ahora, allí dice, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué significa eso? La escalera con ángeles que suben y bajan significa la comunicación interrumpida entre el cielo y la tierra. Que Dios está al tanto de los sucesos que ocurren en la tierra. Que nada escapa de su control y que está inmiscuido, por utilizar ese término, en cada detalle de la vida de todas las personas de este planeta. Providencia. Que Dios gobierna, pues, sobre cada aspecto y lo controla. Y en el caso de la creación lo mantiene funcionando como Él lo diseñó para los propósitos que Él los diseñó. Es la providencia del Señor. Sin embargo, hay ángeles que suben y bajan. Los ángeles que conocemos son mensajeros, eso quiere decir ángel, mensajero. Pero que además son los ayudadores de los siervos de Dios. Es decir, lo que está contemplando Jacob es que Dios está al tanto de todo lo que ha sucedido y que también hay una comunión inquebrantable entre el cielo y la tierra. Y además, los ángeles llevan las necesidades de Dios las necesidades de los hombres ante Dios y traen la ayuda de Dios a los hombres, como también afirma Edis Carballosa. Ellos transportan las necesidades, transportan las necesidades del hombre delante de Dios y la ayuda de Dios al hombre. Eso es lo que vio Jacob. Vaya, para un hombre que no está acostumbrado a estar lejos de casa, que está solo, en medio de quién sabe dónde, que además va a enfrentar lo nuevo y desconocido, que generalmente resulta intimidante, que no puede ver hacia atrás porque hay amenazas de muerte. Está recibiendo una visión de parte de Dios que habla de la unión y que habla de la atención de Dios. Todo lo que leímos en el capítulo 27, ¿se fijó? Que Rebeca haya alcanzado a escuchar la conversación entre Esaú e Isaac, que le haya dicho a su hijo favorito, que Esaú se haya ido a cazar, que les haya dado tiempo de cocer 2 cabritos, hacer un disfraz de Esaú, ¿no? Porque lo disfrazó de Esaú, y que haya entrado todavía, le haya dado la bendición. Isaac estaba sospechoso, ¿no?